Es buena sugerencia lo de que se pongan cómodos, es innecesario lo de que se abrochen los cinturones. Tu hermano Alexis Amador directamente nos pidió que abordásemos el tema de la imagen y de la semejanza de Dios para vincularlo con lo que estamos celebrando en la mañana de hoy, ¿verdad? Y ahí me gustaría, hermanos y hermanas, que como es tan corto, sencillamente escuchen lo siguiente que voy a leer en el libro del Génesis. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Hasta ahí lo voy a dejar. Dios bueno, una vez más, reverentemente ruego tu auxilio, tu ayuda y tu asistencia. Para mi pequeñez, te ruego que las palabras que salgan de mi boca, que han sido el fruto de las meditaciones de mi corazón en el encuentro con esta palabra que ha cobrado tanta vida para mí en estos últimos días, que las palabras que salgan de mi boca puedan penetrar hasta el hondón del alma de cada persona que está en este lugar, y que esas palabras sirvan para que en el interior de cada creyente se geste un diálogo contigo y un diálogo consigo mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Las cosas que voy a compartir con ustedes en esta mañana, hermanos y hermanas, lo hago con absoluta honestidad, creyendo, como lo he creído por tanto tiempo, que el texto bíblico merece de cada uno y de cada una el más alto sentido de respeto a la hora de abordarlo. Este es, hermanos y hermanas, el relato de la creación. Eso no es ningún descubrimiento para ustedes. Y el texto bíblico, luego que va narrando en ese calendario particular que se establece en este capítulo 1, las acciones creadoras de este Dios, cual si fuera una especie de decisión en conjunto, dice que Dios dijo, y es Dios el que dijo, pero dijo: hagamos. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ustedes saben, hermanos y hermanas, y los que no sepanlo en este momento, que así como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo.
Y el término hebreo para intentar describir ese asunto, que en la traducción al español se habla de imagen y de semejanza de Dios, de alguna manera lo que quiere decir es el selam o el selem, es que refleja la divinidad. Refleja la divinidad, algo que refleja la divinidad, una representación, algo que es como o que se parece a. Y es importante, hermanos y hermanas, que más allá de lo que siempre hacemos con este texto, que es afirmar la verdad central de que el Dios en el que nosotros creemos es el Dios creador, yo les invito por unos primeros minutos de esta reflexión a que ustedes me acompañen un momentito para que ustedes puedan comprender y disfrutar mejor cuál es el alcance y cuál es el mensaje de lo que está aquí escrito. Y para eso, hermanos y hermanas, yo les invito a un montón de siglos atrás, para que le demos una miradita somera al mundo, al ambiente, al espacio geográfico de seres humanos concretos como usted y como yo, dentro de los cuales surgió este relato de la creación. Este relato de la creación, hermanos y hermanas, pertenece, que está contando, ¿verdad?, al principio, pertenece a un momento en el que el pueblo de Israel estaba rodeado de muchos pueblos. Y cada uno de esos pueblos y de esas culturas tenían su propia historia de la creación. Y era una historia de la creación en cada uno. Usted imagínese que nosotros somos Bayamón y nosotros estamos así rodeados, no puedo decir Puerto Rico porque como somos una isla, el vecino es el mar, ¿verdad? Pero imagínense que el pueblo de Israel es como Bayamón, y en Cataño, y en Guaynabo, y en Toabaja, y en Toa Alta, y en San Juan, y en Dorado, y en Comerío, y en Naranjito, por hablar. En cada uno de esos pueblos y en cada una de esas culturas había un particular relato de la creación, una historia de la creación. Y cada una de esas historias de la creación que rodeaban a Bayamón, en este caso Israel, estaba dominada, estaba marcada por un politeísmo, ¿verdad?, por una amalgama, por una multiplicidad de dioses, que era muy complejo, ¿verdad? No vamos a entrar en eso ahora porque eso es un rollo de no acabar. Había una divinidad para todo. Se movía una hoja que caía al piso, ahí había una divinidad. Un animal hacía un gesto X, ahí había una divinidad. Todos esos pueblos tenían una historia de la creación que estaba marcada por ese politeísmo, por esa amalgama, por esa multiplicidad de dioses. Muy complejo. Con la siguiente particularidad, cuando uno se pone a leer, y le doy gracias a Dios que en un momento dado de mi vida me hicieron leer esos relatos de la creación para poder entender y apreciar y amar más lo que yo tengo en este relato de la creación, que es obviamente sobre el cual yo fundamento una parte esencial de mi fe. Por ejemplo, en los relatos de los babilonios, de los babilónicos, de Babilonia, el ser humano, en esas historias de la creación, el ser humano, escuche bien, para que pueda ver el contraste, el ser humano había sido creado única y exclusivamente con el propósito de trabajar. Y su trabajo, en la visión que ellos tenían, y su trabajo era para darle de comer, para satisfacer las necesidades y los caprichos de ese montón de ¿qué?
de ese montón de dioses que estaban ahí en su, ¿no?, en su esquema de mundo. Así que únicamente el ser humano había sido creado para trabajar, únicamente para trabajar. Y si alguien es abusado, dice, en el relato de la creación de repente aparece este Dios que se toma un día ¿de qué? ¿De qué? De descanso. Y ya hay uno, ¿verdad? Si no está pajareando con el texto bíblico, ya hay uno para la oreja. De que hay algo importante ahí, ¿verdad? Ya hay uno para la oreja. Porque este Dios, de este otro relato, de esta cultura de un pueblo chiquito, dominado, que no ha podido regir su propio destino, que cuando no son los caldeos los que están encima de ellos, son los asirios los que están majadereando, o son los babilonios los que los tienen apretados, pero siempre hay alguien encima de ellos que no les permite a ellos ser ellos. Este Dios aquí aparece marcando una pauta nueva, porque dice que este Dios descansó. Por lo tanto, provee para sus criaturas, ¿qué cosa? El descanso también. Y en esos relatos babilonios, hermanos y hermanas, que los seres humanos habían sido concebidos únicamente para trabajar y para satisfacer, para darle de comer a los dioses, para satisfacer sus necesidades. Imagínense ustedes, psicológicamente, la gente vivía asfixiada por un terrible sentimiento de opresión, porque nunca encontraban cómo satisfacer ¿qué? Cómo poder satisfacer toda esa multiplicidad de caprichos y de quereres de ese montón de dioses. Y en medio de todas esas culturas y de esos relatos, en el momento en que hay el consenso de que surge este relato, los judíos han sido invadidos y ocupados por los babilónicos, han sido deportados, han sido sacados de su tierra. Y en medio de esa situación de la ocupación babilónica surge este relato como una respuesta de la fe de Israel. ¿Y por qué una respuesta de Israel? Cuando dos pueblos en la antigüedad, y por eso hermanos, que yo siempre le insisto, ¿verdad?, que hay que meterse en el mundo del texto para entenderlo y apreciarlo más. Si no, de otra forma, hermano, lo que hacemos es, ¿verdad?, pasándole un barniz al texto y a nuestra fe. Cuando dos pueblos se enfrentaban en un conflicto de carácter bélico, el entendimiento que había en la época era que el pueblo que resultara vencedor sobre el otro, mire qué cosa, sus dioses también entablaban una batalla. Así que, de la misma forma en que el pueblo que vencía acá abajo, que resultaba vencedor, así también en esa batalla entre dioses, los dioses de un pueblo resultaban vencedores sobre los dioses del otro pueblo. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que el momento en el que surge este texto, este relato, la creación de este relato, el pueblo de Israel está fuera de su tierra, está botado de su propia tierra, ocupado en su propia tierra, sin instituciones, porque las instituciones de Israel habían sido sustituidas por las instituciones ¿de quién? Del poder imperial. Y lo que había, pues, ¿verdad?, como siempre ocurre, pues, así como un adorno. Ocupado, y su Dios había sido ¿qué? Por ende, y su Dios había sido derrotado. Todas las cosas que le daban sentido a su vida colectiva habían sido ¿qué? Habían sido derrumbadas, desmoronadas. Y los babilonios, que sabían muy bien el efecto psicológico que hay sobre el pueblo de Israel, por ese entendimiento que había, le decían: pero mira, si tu Dios está derrotado,
Los lectores de la Biblia hacen así, mis antenitas de vinil están detectando, ¿verdad? Hacen así, dicen, el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí llorábamos. Y más adelante dice, nos pedían que cantásemos canción, y hace la pregunta del dolor, de la frustración. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de qué? ¿Ah? ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Se pregunta con dolor el salmista. Y ahí surge este texto cuando los fieles creyentes judíos estaban tentados a abandonar a su Dios para abrazar la religión de quienes, de los que habían vencido. Échate para acá. Échate para acá para que vengas a participar de la religión de los que son los verdaderos ¿qué? Los verdaderos triunfadores y vencedores. Siempre es una tentación estar en la parte de arriba de la cresta de la ola, ¿verdad? Vente para acá, que mira lo que nosotros hemos hecho contigo y con tu Dios. Así que este texto bíblico, hermanos y hermanas, resultaba un perfecto, y eso hace que me enamore cada vez más, y los tengo hartos con esto, pero yo por eso cada día vivo más enamorado de este libro que sostengo en mis manos. Cada vez me enamora más este bendito libro y lo que está aquí contenido y lo que refleja este libro. Porque ese relato de la creación, fíjense que viene a ser un cántico, no solamente un cántico de enseñanza, de que no importa cuál sea la situación nuestra, ese Dios en el que nosotros creemos es el Dios creador y sustentador de todas las cosas, sino que también es una tremenda inyección de resistencia para ese pueblo, para decirle, no tienen que caer de rodillas ante otros dioses, porque este Dios nuestro es el Dios que no solamente creó, sino que es el Dios que sostiene y que mantiene lo creado. Y entonces, como si fuera poco el escándalo de que ese Dios que aparecía como el derrotado, y este pueblo derrotado que hablaba de ese Dios que era el creador, entonces viene el segundo escándalo. Dice Dios, dice el texto, que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de ese Dios. Pastor, ¿y por qué eso es un escándalo? Bueno, porque todos esos cuentos y esas historias de las que les estoy hablando, ¿verdad?, que habían alrededor de los israelíes, en todos ellos se afirmaba que era solamente el rey el que representaba la divinidad. ¿Me están escuchando? Era solamente el rey el que se podía decir que era una representación de la divinidad. Y en el texto de los judíos se dice que no solamente es el rey, sino que todo ser humano, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí, no importa dónde nuestra vida esté ubicada, en qué estrato social esté ubicada, en qué lugar esté ubicada, dice que tú y yo hemos sido estampados con la imagen y la semejanza de Dios. Por eso es que esos reyes se volvían locos con la cuestión del poder, porque no solamente es que tenían el poder, es que le decían a ellos que mira, tú eres la representación de la divinidad. Entonces, el que más o el que menos ha cogido una clase de historia, una clase de humanidades, y en algún momento en su vida usted o leyó o ha visto en documentales de, ¿cómo se llama ese canal? National Geographic, ¿verdad? History Channel, qué sé yo. Usted ha visto esa manía que tenían estos reyes de poner una imagen de quién, una imagen suya en todos los confines de su qué, de su dominio, donde la gente no los podía ver. No había noticiero, no había Fox, no había redes sociales, así que ellos ponían una imagen de ellos donde quiera que ellos estaban.
porque era la representación de Dios. Y el texto de este pueblo piojo, chiquito, ocupado, fastidiado, el texto de ese pueblo derrotado, dice que su fe se levanta para creer que cada uno de ellos vivía con la conciencia de que en ellos estaba la estampa, la marca de fábrica de ese Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eso para ubicar el texto. Yo sé que eso no es tan entretenido como la novelita de Fat Magul, o como el último chisme del Gran Hermano. Yo les aseguro que tal vez no es tan entretenido, pero es mucho más importante lo que yo les estoy diciendo. No porque lo estoy diciendo yo, sino porque es la riqueza del texto. Y en ese contexto, hermanos y hermanas, aparece entonces el mensaje de un Dios único, justo, soberano, que se relaciona con lo creado no para aplastarlo ni para asfixiarlo y para hacer que le complazcan sus caprichos, como les expliqué ahorita, ¿verdad? La gente vivía con esa desesperación de complacer a esos dioses, porque si no iban a bajar de allá abajo para caer encima de nosotros y aniquilarnos y hacernos daño. Y en medio de todas esas culturas y esos relatos aparece este pueblecito así, diciendo: nosotros levantamos la mano y decimos que hay un Dios cuya intención es establecer con lo creado una relación de bondad y de amor. Alabado sea el nombre de mi Dios por eso. Una relación de amor y de bondad, de libertad y no de coerción. Hay dos cosas. El tiempo va a evitar que comparta con ustedes todo lo que tenía, así que posiblemente lo deje para el 2 domingos más arriba. Pero hay dos cosas que yo quiero decir de la imagen y la semejanza de Dios, y las otras dos las dejo para otro momento. Y no se puede. Pero voy a decir estas dos. Luego de explicado por qué les revolcaba la cabeza a todo el mundo y a los propios judíos el oír este relato y las implicaciones de este relato, cuando uno lee el capítulo 1, la primera afirmación que se hace luego de que Dios creó los cielos y la tierra es que la tierra estaba desordenada. ¿Y qué? La tierra estaba desordenada y vacía. Y se dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces, a partir del versículo número 3, cuando se pone en boca de Dios la frase o la oración, la orden, el mandato: sea la luz, y fue la luz. A partir de ese momento, hermanos y hermanas, ustedes después se ponen a leer ese capítulo 1 completo, con calma. Y cada vez lo que se relata es, en esos ciclos de creación, que Dios emitía una palabra y ¿qué ocurría? Que lo que Él nombraba con su palabra era hecho. Quiero decir algo de la forma más sencilla, hermanos y hermanas. Recuerden que dijimos ahorita que es una representación, no es que somos Dios. Si en el capítulo 1 del Génesis, y lo voy a leer para avanzar,
lo que escribí aquí. Si en el capítulo 1 del Génesis se habla de la palabra, del gesto y de la acción de un Dios que a medida que va proclamando esa palabra transforma la realidad, tiene que ser que entonces en su esencia y en su función, eso lo voy a dejar para otro momento, pero quiere decir, hermanos y hermanas, que una de las cosas que implica eso de la imagen y semejanza de Dios, y escúcheme bien, no para que usted se crea un petit God, ¿verdad? Un Dios pequeño, sino para que usted entienda lo que es la imagen y semejanza de Dios. Entonces, de alguna manera, hermanos y hermanas, hay la implicación de que las acciones nuestras, de que los actos nuestros, de que las conductas nuestras, las actitudes nuestras, las decisiones que tomamos y las opciones que tomamos, valga la redundancia, en la vida, también tienen la capacidad para ir transformando la realidad. Que no es que yo sea un Dios, pero que la capacidad que Dios ha puesto en mí, si yo soy imagen y semejanza de Dios, es que en mí Dios también ha puesto la capacidad para que mis palabras, mis actos y mis gestos también puedan contribuir a transformar la realidad. ¿Con qué criterio? Con el criterio que está aquí. ¿Cuál es el criterio ético que el propio Dios se autoimpone como regla para medir lo que está haciendo? Hay una pausa de este Dios. ¿Para qué? Para evaluar. Oiga lo que estamos diciendo. Y dice que vio Dios lo que había hecho. Hay una pausa para evaluar. Mire, perdóneme que lo diga así, pero por si acaso alguien está pensando en baby food y no está conmigo, lo que estoy diciendo con eso es que este Dios nuestro no obra la baqueta, que es Dios y que es soberano, pero Él mismo se autoimpone el obrar con tal escrúpulo que se toma un momento para evaluar. Mire qué cosa más grande. Como yo adoro y amo a un Dios que no es un loco, que no es un tiránico, que no es un caprichoso. El propio Dios se autoimpone el ejercicio de detenerse para evaluar. Mire, a veces eso no le dice algo a usted. Que Dios se toma el tiempo para evaluar. Vio Dios todo lo que había que. Y entonces llega a una conclusión con un juicio de qué. Lo que se llama en el mundo de la ética un juicio de valor, o un juicio valorativo. Y vio Dios que era qué. Que era bueno. La que le voy a dejar para de aquí a 2 domingos, que era bueno para qué y era bueno para quién. Porque ahí hay una cosa importante que tiene que ver con lo que tú me pediste. Lo que pasa es que el domingo que viene ya está cedido a mi maestro de escuela bíblica, el reverendo Gerardo Cintrón. Eso no puede cambiar. Cuando Alexis me hablaba de la inquietud que él tenía, venían esos dos elementos cuando yo seguía leyendo vez tras vez durante todas estas noches el texto, y otra vez vuelvo y léelo, y otra vez vuelvo y léelo. Casi ya lo puedo recitar, ese capítulo 1 del Génesis. No se asusten, no lo voy a hacer. Y volvía, 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 y volvía. Y diferentes versiones. Cambió el desorden por orden. La oscuridad no la eliminó, la acompañó de la luz.
colocó la fauna, colocó la flora. Acciones, todas ellas no solamente para mostrar su mollero creador, sino para mostrar que esa fuerza creadora era no solamente, vuelvo y redundo, soy redundante, no solamente para crear, para poner, para colocar, sino para que la vida se pudiese sostener. Dios no solamente creó la vida, sino que creó los mecanismos para que la vida se pueda sostener. Quiere decir que ser imagen y semejanza de Dios nos obliga a que nuestras acciones siempre vayan a favor de promover y de sostener la vida, de mantener la vida. Y vuelvo y repito otra vez, si es a imagen y semejanza de Dios y Él se tomó el tiempo para evaluar, es que Dios nos invita a nosotros, hermanos y hermanas, a que nosotros entendamos que tenemos la capacidad para evaluar nuestras acciones con el criterio ético de la búsqueda del bien, que el para qué de eso y el para quién es lo que va de aquí a 2 domingos. Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, si se trata de ser promotores de la vida, yo quiero en esta mañana, entendiendo que la iglesia siempre ha usado la palabra ser mayordomos, yo quisiera en esta mañana, sin eliminar eso del imaginario de ustedes, yo quisiera que más que mayordomos, ¿verdad?, con esa imagen que nos viene del mayordomo, que es del capataz, mandón, que a los pobres obreros los... Por eso yo con esa palabra siempre tengo, eso soy yo, ustedes no, soy yo, que tengo choque con esa palabra. Yo en esta mañana quisiera hablarles de que nosotros estamos llamados a ser cuidadores y cuidadoras de la vida. Cuidadores y cuidadoras de la vida. Porque aun cuando en el texto se habla del asunto de señorear sobre los peces del mar, obviamente, hermanos y hermanas, lo que está diciendo es que nosotros nos relacionemos con lo creado, no para que lo aplastemos, sino para que nos relacionemos con lo creado como quien se relacionó con lo creado, como Dios se relaciona con lo creado. ¿Y qué fue lo que dije al principio? Que la relación de Dios con lo creado era una relación de bondad y de amor. Por eso la oración de Petrita ahorita tan importante, yo no sé si la grabaron. Muy importante la oración de Petrita ahorita. Muy importante. Y quiero terminar con esta idea, hermanos y hermanas. Y de verdad que voy a terminar. Este Dios que es creador y que se presenta en el texto bíblico como capaz de ¿qué? Como capaz de crear todas las condiciones para que la vida pueda seguir corriendo, para que la vida, que no fue que puso la vida ahí. No fue que puso la vida ahí. Y como aquella famosa cita, y ahora los dejo ustedes con ese desastre. Ahora ustedes arreglen eso como puedan. ¿Eh? No, ese no es el Dios nuestro. Esas son las mezquindades nuestras, pero ese no es el Dios nuestro. No es que Dios puso la vida ahí, es que Dios, lo voy a volver a repetir porque a lo mejor alguien estaba eslembado en ese momento, es que Dios, dice el texto, que creó las condiciones para que esa vida se pueda prolongar y se pueda mantener. Por eso usted y yo, después de tantos siglos, a pesar de tanto disparate que hemos hecho, tenemos que darle gracias a Dios porque todavía estamos aquí en un mundo que más que menos todavía habitable, porque todavía Dios se sigue encargando. Yo le doy gracias a Dios por eso. Yo alabo a Dios por eso, porque Dios ha seguido poniendo las condiciones para que la vida de alguna manera, a pesar de nosotros, la vida se pueda seguir sosteniendo. Y como Alexis, obviamente también nosotros necesitamos, ¿verdad?, hablar de estos aspectos que Alexis trajo ahorita.
Fíjense lo que Alexis leía y todos leíamos en la parábola de Lucas 12. No te preocupes, Rebeca, no tienes que volver a ponerlo. En la versión que Alexis leyó decía: qué necios son que piensan que la felicidad está en tener más y más y más. Porque la otra gran verdad, y Jesús lo que hace es afirmando una verdad que ya está en Génesis 1. Porque la idea que está en Génesis 1 en el fondo también, hermanos y hermanas, es que ese asunto del bien, del que les digo que voy a hablar aquí los domingos, ese asunto del bien está íntimamente ligado al entendimiento de que no se trata de acumular, sino que se trata, tú leíste esa parte de los graneros, ¿verdad? Y yo voy a seguir para tener más y más, y voy a hacer el otro más grande, para seguir ¿qué? Para seguir acumulando. Y la verdad que está detrás del texto del Génesis, y por lo que a nosotros, y voy a hablar aquí, hermanos, crudamente con ustedes, alguna gente de esa puerta para afuera nos dirá locos y fanáticos y dormidos y drogados por el discurso de la religión. Por eso es que nosotros, hermanos y hermanas, de todo lo que tenemos, nosotros, según nuestras capacidades y lo que entendemos que Dios pone en el corazón, lo ponemos al servicio del proyecto común de Dios, porque nosotros hemos entendido que no se trata de acumular, sino que se trata de confiar. Y ahí, compadre, es que está el meollo del asunto también de lo que tú me estabas planteando los otros días. Y por eso es que seguimos creyendo en esto, que para otros es una locura y es una pérdida de tiempo. Porque para nosotros no se trata de acumular, para nosotros se trata de confiar. Porque desde el principio de lo creado se establece que Dios ha garantizado con su propia palabra y con su propio pacto y con su propia capacidad para amar las condiciones para que la vida nuestra se pueda mantener, porque la mano de Él nunca se ha alejado y nunca se va a alejar de nosotros. Ahí está lo de la imagen. Esa parte sí que no me la pregunten, porque yo no se las voy a poder explicar ni en esta vida, y en la otra lo explicará Él. Eso de la imagen, ¿verdad? Lo que está diciendo es que de alguna manera en el ser humano hay algo ahí estampado que le permite relacionarse con Dios. Yo no sé de qué otra manera de explicarles eso, hermanos y hermanas. Que hay algo que Dios ha puesto en mí por eso papi, en medio de sus desvaríos en estos días que ha estado Marisa, en medio de sus desvaríos, yo le dije: papi, voy a predicar de la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es eso, papi? Le dije. Y de momento le cambió el rostro y me dijo: el potencial innato que Dios ha puesto en uno para hacer el bien. La capacidad innata. Me ha dicho ese macho de 90 años que estaba diciendo 40 cosas antes de eso. Cuando le dije eso, la cara, la capacidad, ya la voz no está como antes, la capacidad innata, hace este gesto muy característico de él con el dedo, la capacidad innata que Dios ha puesto en nosotros para hacer el bien. 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。. 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 . 。. 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 。 . Este
Y en el caso de la vida de la iglesia, hermanos y hermanas, nosotros creemos que parte, no todo, pero parte de ese bien está en lo que es este proyecto común que nos convoca y que nos une. Y por eso creemos en Él y por eso lo sostenemos, porque así como Dios sostiene la vida, nosotros también sostenemos los proyectos que creemos que dan vida. Y con todos los defectos y arrugas y verrugas que pueda tener, nosotros seguimos creyendo que la iglesia es un proyecto de Dios. Es un proyecto de bien, que busca ese bien. La capacidad innata, el potencial por descubrir, como me dijo la segunda vez que me habló del tema, el potencial por descubrir de que en toda persona hay un bien que lo preside. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde, hermanos y hermanas. Vamos a la mesa del Señor en este momento para culminar el culto.